Juan capítulo 10, quiero invitarte a que en casa puedas leer este capítulo entero, aunque hoy solamente vamos a leer aquí los versículos del 1 al 18, pero la predicación va a girar en torno a todo este capítulo porque aquí nos encontramos con el séptimo y último discurso extenso que Jesús dio y que Juan recogió en su Evangelio. Evidentemente Jesús, durante algo más de 3 años de ministerio terrenal, él tuvo muchas enseñanzas que compartió con la gente que quiso escucharle. Juan solo recoge 7 largos discursos y ya hemos estado viendo cada uno de ellos y en esta mañana vamos a ver el último. En este capítulo 10, versículo 1 dice así: de cierto os digo, también puede ser traducido, de verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extranjero no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hace una semana, quizás alguno a lo mejor la leyó, la escuchó en internet. Hace una semana salió la noticia en Jaén, concretamente en la Sierra de Mágina, que al parecer los pastores se estaban preparando para vigilar sus ganados mediante drones, unos pequeños aparatos que vuelan, que permiten, aparatos parecidos a lo que, por ejemplo, utiliza la policía, la Guardia Civil para controlar el tráfico. Pues al parecer los pastores estaban utilizando estos drones para supervisar a sus ovejas, debido a que desde hace ya unos años que en Aragón se había probado esta tecnología con éxito y que el uso de los drones permitía visualizar los rebaños y los comederos, los lugares donde comen estos animales,
pues esto permitía que los pastores no tuvieran que salir al campo a no ser que fuera necesario. Pues ahora, al parecer, los pastores jienenses también están aplicando el uso de esta tecnología en sus campos para una mayor comodidad, según dice la noticia. Un dron les puede mejorar mucho su trabajo, su calidad de vida. Eso sí, la noticia matiza que el uso de la tecnología no pretende sustituir ni a los pastores ni a los perros que cuidan esos rebaños, pero reconocen que esa tecnología facilita su trabajo. Lo cierto es que, como decía otra noticia, ya está sucedida aquí en el norte de nuestra región, en Guadalajara, que estas nuevas tecnologías han cambiado también una de las profesiones más antiguas del mundo. Les ayuda a ahorrar tiempo y cuidado en el ganado. No cabe duda de que ganan en calidad de vida. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia a cómo se hacían las cosas tan solo hace una década atrás. Y ya no hablemos si pensamos en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, en la tierra de Palestina, en el trabajo que hacían los pastores, en el cuidado de las ovejas. Este capítulo 10 que hemos leído ahora, solo unos versículos, que como ya he dicho es el séptimo y último de los discursos extensos que dio Jesús y que Juan recoge en su Evangelio. Este capítulo se le ha llamado Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. En los primeros 6 versículos que ya hemos leído, del 1 al 6, Jesús compartió una historieta, una alegoría, otras traducciones dicen una parábola, cargada de imágenes que eran muy comunes para la gente de aquel tiempo que estaba escuchando a Jesús. Imágenes que están relacionadas con el pastoreo de ovejas. Nos habla de un redil, por ejemplo, los primeros versículos, es el lugar donde se refugiaban las ovejas por la noche para ser protegidas de las inclemencias del tiempo, pero también para protegerlas de los ladrones, asaltadores, de los animales depredadores como el lobo, ¿verdad? Allí se refugiaban cada noche las ovejas. Cada pastor muchas veces juntaban todas sus ovejas, el pastor que tenía sus ovejas, con otro pastor, y se guardaban todas en un mismo lugar. Y al parecer en aquellos tiempos no había lo que nosotros podríamos denominar una puerta en ese redil. Era una especie de muralla que hacía de círculo, pero había un espacio, una abertura donde evidentemente las ovejas podían pasar, entrar y salir. No había una puerta. Por tanto, había una persona, en este texto que hemos leído los primeros versículos, habla del portero, que en cierta forma él hacía de puerta. Él se ponía a la entrada de tal manera que ninguna de las ovejas que estaban en el redil pudieran salir. Y luego permitía que por la mañana, cuando llegaran los pastores, los dueños de las ovejas, ellos sí pudieran entrar y sacar cada uno a sus propias ovejas. Impedía que las ovejas que estaban salieran, también impedían que los lobos, los ladrones, intentaran llevárselas. Si alguien quería llevárselas, tendría que saltar el muro. Obviamente las ovejas, cada una de ellas conocía la voz de su pastor. Y cuando éste venía por la mañana, las llamaba. Y cada oveja se iba con su pastor. Al extraño no le hacían caso. Hemos leído. ¿Por qué, hermanos, hermanas y amigos, por qué Jesús contó esta historia sobre un asunto relacionado con las ovejas y los pastores? Evidentemente lo hizo con un propósito. La gente que estaba escuchando
Si tenemos en cuenta lo que se nos ha dicho en el capítulo anterior, probablemente muchos de ellos eran líderes religiosos de los judíos. Ellos, versículo 6, nos dice que no entendieron lo que Jesús quiso decirles. Por eso a continuación el Señor les va a aclarar, les va a decir cuál es el propósito de esta historieta que les acaba de contar. Y el Señor les dice una vez más, como ha estado haciendo a lo largo de este Evangelio, les dice que esta historieta que les acaba de contar tiene su aplicación en su propia vida, en su propia vida. Él, Jesús, se identifica con la puerta de las ovejas y también se identifica al mismo tiempo con el buen pastor. Jesús quiere revelar cuál es la identidad y la naturaleza de su misión, y para eso Él contaba historias. Había gente que le entendía, otros que no le comprendían. Por eso Jesús muchas veces tuvo que dar explicaciones, como vemos en este relato a partir del versículo 7 hasta el final. Hay al menos 3 cosas que me gustaría destacar de este pasaje, de todo este discurso de Jesús. Por un lado, me gustaría destacar la exclusividad del Evangelio. Jesús quiere dejar claro que existe una gran diferencia entre Él y sus opositores, los líderes religiosos judíos, y no solamente los que estaban delante de Jesús, los que vivían en aquel tiempo, sino que Jesús va un poquito más atrás y hace referencia a muchos de esos líderes del pasado. A todos estos Jesús los considera falsos pastores. Jesús tenía en mente a todos aquellos que habían usado en el presente y en el pasado habían usado su posición para aprovecharse, para obtener algún beneficio personal, utilizando para ello a las ovejas, a las personas, a los israelitas, olvidando así las necesidades verdaderas de estas personas. Esa gente, más que proteger y defender a las ovejas, más bien, versículo 8, eran unos ladrones y salteadores, eran lobos rapaces que se preocupaban más bien por ellos mismos que por las necesidades de las ovejas. Ellos, más que asalariados, Jesús les llama, versículo 12 al 13, los llama asalariados, más que asalariados, ellos eran unos mercenarios. Solo les interesaba lo que pudieran sacar de su trabajo. Las ovejas les importaban lo más mínimo. Pero Jesús, en este relato que hemos leído, a diferencia de ellos, Él, por ser el buen pastor, muestra un interés, una preocupación, un amor incondicional por sus ovejas, a las cuales cuida, alimenta, protege, guía, incluso está dispuesto a sacrificar su propia vida por ellas. Por eso se identifica como el buen pastor. Hemos cantado hace un momento entre las canciones que se han elegido para esta mañana, un cántico que nos habla de ese buen pastor que se preocupa por sus ovejas. Una y otra vez hemos estado declarando qué bueno es ese pastor. Como ya hemos señalado, Jesús se identifica aquí, versículo 7 y versículo 9, hasta en 2 ocasiones, como la puerta. Yo soy la puerta. Y versículo 11 y 14 se identifica como el buen pastor. Estas 2 imágenes, hermanos, hermanas, amigos y amigas, estas 2 imágenes están señalando, apuntando a la verdad bíblica de la salvación. Una salvación que se halla
Solo en Jesús. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, versículo 7, está diciendo que Él y solo Él es única y exclusivamente esa puerta por la cual podemos acceder para ir a la presencia de Dios, para obtener nuestra salvación. Él y solo Él es la única manera, el único medio para poder llegar al Padre. Y por si alguno no lo había escuchado bien la primera vez, Jesús lo repite. Ahora versículo 9, Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, esto es para ti y es para mí. El texto bíblico, la Escritura nos está diciendo que no hay otra puerta. No hay otra puerta a través de la cual podamos acceder para obtener nuestra salvación. Jesús es la única persona que puede proveernos acceso al Padre. Solo Jesús. Lo hemos cantado hace un momento también. Evidentemente hay mucha gente que a esta enseñanza pues no le agrada, la rechazan. Algunos con frecuencia han llamado esto el escándalo exclusivo del Evangelio. Jesús una vez más está diciendo que la única manera para poder llegar a Dios, para poder obtener la salvación, es pasando exclusivamente a través de Él. Solo Jesús, por ser Dios, puede salvarnos. El apóstol Pablo lo diría con otras palabras. Él decía en su carta a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Un mensaje que era el que predicaban, proclamaban los discípulos, los apóstoles del Señor, una vez que éste ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Ellos allí donde iban proclamando esta verdad, que solo en Jesús hay salvación y en ningún otro, decían ellos, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solo en Jesús. Ya Él lo había dicho una y otra vez. Lo hemos estado viendo en este Evangelio. Yo soy la puerta. La única puerta que tú y yo necesitamos cruzar para poder ser salvos. A diferencia de los enemigos del Evangelio que vienen a nosotros ofreciéndonos otras alternativas, que el único propósito que tienen, dice Jesús, versículo 10, es el de robar, matar, destruir. Sin embargo, por el contrario, Jesús dice que Él ha venido para darnos vida. Y esa vida que nos ofrece es una vida en abundancia. Fijaos, leed versículo 10 nuevamente. Qué hermosa declaración. El ladrón no viene sino para hurtar, robar, matar, destruir. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Y para que esa vida que yo os ofrezco sea una vida en abundancia. Es decir, Jesús no vino para restar, Él vino para sumar. La gente que nos rodea hoy en día, la sociedad en la cual vivimos, nos ofrecen diferentes alternativas.
Quizás tú en esta semana que me estás escuchando aquí, has tenido la oportunidad, te han venido personas, quizás familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que con sus palabras han intentado distraerte, impedirte de que tú muestres interés en las cosas del Señor, que no hace falta ser cristiano, que no hace falta ir a la iglesia, que no hace falta adquirir un compromiso con Dios, porque al final todos vamos a ir al mismo lugar. Como se suele decir, todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos nos llevan a la salvación. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que eso no es cierto, que eso es una de las grandes mentiras que ha estado circulando a lo largo de la historia de la humanidad. De igual manera, Jesús no solamente se identifica como esa única puerta a través de la cual podemos acceder a Dios para obtener la salvación, sino nos dice que también Él es el buen pastor, y hasta lo dice 2 veces, una vez más, versículo 11, versículo 14, yo soy el buen pastor. En cierta forma lo que Jesús está declarando aquí es que Él cumple con lo dicho por los profetas en el pasado. Dicho de otra forma, Jesús es el cumplimiento de esas promesas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel decía o el Señor decía a través del profeta, yo levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará y así será su pastor. Es un texto que está haciendo referencia al Mesías que habría de venir. Ezequiel 34, 23. Es muy importante que cuando leemos estas palabras en Juan capítulo 10 que hablan sobre el buen pastor, que tengamos en cuenta que esto tiene que ser leído a la luz del Antiguo Testamento, donde una y otra vez ese título de pastor se aplicaba a Dios. El rey David lo hizo, por ejemplo, en ese salmo tan conocido, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Una y otra vez ese título se aplica a Dios Padre. Pero al mismo tiempo en el Antiguo Testamento ese título también se aplica al Mesías que habría de venir. Y son muchos los pasajes que hacen referencia a que ese Mesías sería ese pastor. Jesús dice ser el buen pastor. Yo soy el buen pastor, el cual tiene un conocimiento profundo de sus ovejas. Una y otra vez en este relato se nos dice que Jesús conoce a sus ovejas, las conoce por nombre. Por ejemplo, versículo 3, dice que a sus ovejas llama por nombre. Qué hermosa expresión. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y es porque sus ovejas conocen la voz de su pastor que éstas deciden seguirle. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. No harían lo mismo si es un extraño el que les habla. Versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Qué bueno, ¿verdad? Saber que Jesús no solamente es el buen pastor, sino yo también, por ser su hijo, su hija, soy una de sus ovejas. Que Él me conoce de manera personal e individual, conoce mi nombre. No simplemente conoce
el número de nuestro DNI, porque vivimos en una sociedad en la cual tú y yo somos simplemente un número. Para Jesús, sin embargo, cada una de sus ovejas son especiales. Él te conoce a ti y a mí de manera personal. Y Él nos llama. Y nosotros podemos acudir a Él porque conocemos su voz. Una vez ya conté, hace ya unos años, tuvimos la oportunidad, mi esposa y un servidor, de visitar a un hermano en la fe, una familia que tienen vacas y tienen ovejas. Y estábamos ahí en su casa y salíamos por la mañana y veíamos ese prado verde, hermoso, lleno de ovejas. Allí donde mirabas veías una oveja, otra oveja, otra oveja, otra oveja. Y a mí se me ocurrió llamarlas. Creo que de las cientos de ovejas que había allí, ninguna levantó la cabeza para mirarme. Lo intenté, mi mujer y yo. Y el dueño de las ovejas, el pastor, este hermano en la fe, se acercó. Hazlo de esta manera. Nada, no nos hacían caso. Cada una seguía comiendo. De repente él las llamó, hizo un pequeño sonido con su voz. Y aquello fue impresionante. Jamás se me olvidará esa imagen. Las cientos de ovejas que habían allí, inmediatamente, en ese instante en que él hizo el gesto, el sonido de llamarlas, todas vinieron enseguida hacia nosotros, corriendo. La decepción fue que él no les iba a dar de comer, simplemente estaba haciendo una prueba. Las pobrecitas luego se fueron otra vez cada una a su lugar, pero todas vinieron corriendo tan pronto como escucharon la voz del pastor. Qué bueno, ¿verdad? Que nosotros tenemos un buen pastor que nos conoce, que nos llama. Y nosotros cuando escuchamos su voz acudimos a Él. Es cierto que a veces nos despistamos. A veces, en vez de escuchar la voz del pastor, del buen pastor, el Señor Jesús, escuchamos otras voces y nos distraemos. El texto nos dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. El estar con Él día tras día, hora tras hora, a lo largo de todo el año, permitía que estas ovejas conocieran la voz de su pastor, la tenían identificada. Hermanos y hermanas, si tú y yo queremos conocer la voz de nuestro Señor, saber si lo que me está diciendo Dios, si lo que está sucediendo en mi vida viene o no del Señor, necesitamos pasar tiempo a sus pies, escuchando su palabra, leyéndola, reuniéndonos con otros hermanos, teniendo tiempo de comunión. Hay muchos hermanos y hermanas que aunque son nacidos de nuevo están despistados. Escuchan una voz por aquí, ay, ¿será esta la voz de Dios? Y van por allí. Otros van por otro lado, otros van de frente. ¿Por qué? Porque simplemente aún no han identificado la voz de Jesús. Pasan más tiempo hablando con los amigos, con las amigas, más tiempo en internet, escuchando otras voces. Y ya sabemos el problema, el peligro que está en escuchar otras voces que no sean la voz de Dios. Ya conocemos lo que le sucedió a aquella primera pareja, Adán y Eva, que habían tenido una relación profunda, estrecha, íntima con el Señor, hasta el día que decidieron escuchar la voz de otro, el cual les dijo algo que no se ajustaba a lo que Dios había hecho. Y tan pronto prestaron atención a esa voz, se desviaron del camino. Hubo consecuencias, las cuales hasta el día de hoy nosotros estamos viviendo esas consecuencias. Qué bueno que el texto nos diga que solo Jesús, solo Él es la puerta de acceso. Solo Él nos conoce de manera íntima, personal. Que Él desea relacionarse contigo y conmigo cada día. Que cuanto más tiempo pase yo con Él, más voy a conocerle.
Jesús nos recuerda la exclusividad del Evangelio. Aunque esto moleste a muchos, como decía no hace mucho tiempo, la gente no está de acuerdo con los absolutos. No existe una verdad, hay muchas verdades, hay muchas puertas, hay muchos caminos. Pero Jesús dice, no, eso no es así, eso no es cierto. Solo hay un camino, solo hay una puerta para acceder al cielo, para ser salvo. Y esa puerta, dice Jesús, soy yo. Si tú quieres ser salvo, tienes que entrar por esa puerta. Tienes que entrar. Ahora bien, si Jesús habla de la exclusividad del Evangelio, también nos recuerda en segundo lugar acerca de la necesidad de la cruz, la necesidad de su muerte. Jesús dice que Él y solo Él puede darnos acceso a la salvación, como ya hemos dicho. Él es el buen pastor que tiene un interés, una preocupación sincera, genuina por nosotros. Su amor es incondicional, hemos cantado hace un momento, por cada una de sus ovejas, a las cuales cuida, protege, guía. Ahora bien, Jesús promete que nos va a dar vida abundante, hemos leído versículo 10, pero para que eso sea una realidad, Él tiene que dar su vida por las ovejas. Por eso dice versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, dice Jesús, su vida da por las ovejas. Este relato, hermanos y hermanas y amigos, en él encontramos hasta en 3 ocasiones que Jesús repite lo mismo, que Él pone su vida por las ovejas. Es decir, lo hace de manera voluntaria. Versículo 11, versículo 15, versículo 17. Y esta expresión, hermanos y hermanas, significa, esa expresión de pongo mi vida por las ovejas, significa en lugar de. Es decir, Jesús está haciendo referencia a su muerte vicaria y sustituta. Jesús está recordando que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús está diciendo que en aquel madero teníamos que haber estado tú y yo, pero Él fue nuestro sustituto. La vida abundante que Él ha venido a ofrecer, versículo 10, solo se recibe una vez que Él haya puesto su vida por nosotros, una vez que Él haya muerto voluntariamente a favor de la humanidad. En aquellos tiempos, los tiempos de Jesús, era normal que muchos pastores tuvieran que arriesgar sus vidas para defender, para proteger a sus ovejas. Recordemos que cuando, lo vimos no hace mucho, en el estudio del primer libro de Samuel, cuando David era un jovencito y se presentó delante de aquel gigante llamado Goliat, todos decían, tú no puedes vencer a este gigante. El propio rey Saúl se lo dijo. Ese gigante es superior a ti. Él está acostumbrado a la guerra. Él sabe lo que es el combate y tú, sin embargo, no sabes nada de esto. Pero David le dijo, es un momento, rey Saúl. Cuando yo era el pastor de las ovejas de mi padre, quiero que tú sepas que cuando venía un lobo, cuando venía un oso e intentaba coger una oveja y se la llevaba, yo iba detrás del león y del oso y le quitaba la oveja. Y cuando alguno de ellos intentaba incluso atentar contra mi vida, yo iba y les mataba. Primera de Samuel capítulo 17. Eso sí, no sé, que sepamos, bueno, por lo que vemos en el relato de la Escritura, aunque un pastor podía arriesgar su vida por las ovejas, sin embargo, ninguno de ellos moría por sus
ovejas, ninguno. Pero Jesús dice que Él va a poner su vida por las ovejas. Decía un comentarista bíblico, un hermano nuestro en la fe, Leon Morris, decía que la muerte de un pastor en Palestina representaba un desastre para sus ovejas. El que las ovejas quedaran sin pastor, eso era algo terrible. Sin embargo, dice él, la muerte del buen pastor significa vida para sus ovejas, vida para sus ovejas. Ya Jesús lo había dicho con otras palabras en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 45. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a este mundo con el propósito de dar su vida por las ovejas. Pero Jesús no solamente dice que Él pone su vida, en cierta forma está implícito ahí de manera voluntaria, sino que además, dice versículo 17, la pone para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para luego volverla a tomar. Jesús les está diciendo que a su muerte le seguiría la resurrección. Él va a morir por sus ovejas, va a poner su vida por ellas, pero con el objetivo de que luego iba a tomar nuevamente su vida, iba a resucitar. Jesús está diciendo que a Él nadie le quita la vida, nadie, sino que es Él quien voluntariamente decide entregar su vida. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Él está diciendo que su muerte sería el desenlace de un plan consciente y voluntariamente diseñado entre el Padre y el Hijo. Versículo 18. Nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Decía un autor que la cruz y la resurrección serían la culminación de una gloriosa vida de obediencia de Jesús hacia su Padre. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, él diría que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y luego añade, y muerte de cruz, muerte de cruz. Por tanto, Jesús está diciendo, mirad, yo soy la única posibilidad que tenéis para ser salvos. Yo soy la puerta. Tú tienes que acceder por medio de mí para ser salvo. Yo soy el buen pastor que voy a ofrecer mi vida por ti, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Habla de la exclusividad del Evangelio, de la necesidad de la cruz, pero termina en tercer y último lugar hablando acerca de la seguridad de la vida eterna. Dice versículo 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán, no morirán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo, queridos hermanos y hermanas, es uno de los pasajes bíblicos donde los creyentes podemos acudir para hallar confianza, fortaleza, certeza en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. En las manos de Jesús se nos dice en este texto que en sus manos encontramos seguridad, protección, dirección, descanso. Solo en las manos de Jesús
El texto nos está diciendo, de forma implícita, evidentemente, tomando el texto a la luz del contexto del Nuevo Testamento, nos está diciendo que todo aquel hombre, toda aquella mujer que ha nacido de nuevo, es decir, ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados. Por tanto, se ha producido en él una conversión, una transformación, ha nacido de nuevo. El texto nos está diciendo que la persona que ha vivido esto puede estar seguro de su salvación. Estamos en las manos de Jesús y de esas manos, dice el texto, nadie nos podrá arrebatar, arrancar de esas manos. Y no solamente dice que estamos en las manos de Jesús, versículo 18, sino también, versículo 28, sino además, versículo 29, también estamos en las manos del Padre. Es como si un niño aquí en esta mañana, un pequeño niño o niña, está siendo llevado por sus padres. Por una mano agarra a su madre, por la otra mano agarra a su padre para no caerse. La Escritura claramente nos dice que si tú y yo hemos nacido, realmente ha habido una conversión, un nuevo nacimiento, entonces podemos estar seguros de que somos salvos. Cuando dice el texto que nadie nos podrá arrebatar de esas manos, incluso hemos de recordar que en ese nadie estamos tú y yo. Es decir, aunque tú quieras soltarte de las manos de Dios, de las manos de Jesús, no vas a poder. Tú eres suyo, le perteneces. Y nadie podrá arrancarte de esas manos, nadie. Esto es un precioso, maravilloso pasaje sobre la seguridad del creyente basada, obviamente, en la gracia de Dios. Porque somos salvos por su gracia. Es un regalo que recibimos. No lo merecemos, pero Dios nos lo ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando tú y yo creemos en Él y vivimos en consecuencia de esas creencias, evidenciamos que realmente hemos nacido de nuevo. Esa salvación que recibimos en Cristo Jesús no la vamos a perder. No la vamos a perder. Porque estamos en Jesús. Me gusta cómo lo explica también Juan, pero no en su evangelio, sino en su primera carta. Si queréis acompañarme en Primera de Juan, capítulo 5. Fijaos lo que declara el texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Escucha lo que viene a continuación. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Querido amigo, querida amiga, hermanos y hermanas, me dirijo a todos los que estáis en esta mañana aquí y los que nos estáis viendo más tarde a través de internet. La Biblia claramente dice que si tú no tienes al Hijo de Dios en tu vida, tú no tienes la vida eterna. Tú no la tienes. Para tener la vida eterna necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Y una vez que Él ha entrado en nuestra vida, una vez que Él nos ha salvado, sigue diciendo versículo 3. Esto es un versículo para memorizar. Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Las he escrito para qué? Para que sepáis que tenéis ya
ya tenéis la vida eterna. Ya la tenéis. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque como acabamos de decir hace un momentito, solo en el nombre de Jesús hay salvación y no hay otro nombre. Solo Jesús puede salvarte a ti y a mí. Solo Jesús, está diciendo el texto bíblico en esta mañana, solo Él nos permite acceder, recibir, obtener la salvación. Solo Jesús. No dice que todo aquel que ha sido bautizado, no dice que todo aquel que asista a una iglesia, por ejemplo, una iglesia evangélica, no dice que todo aquel que participa de la comunión, no todo aquel que muestra ser una buena persona, tiene una buena moral. El texto no dice que estas personas, por tener todo eso, también tienen la vida eterna. No. La vida eterna solo se recibe a través de Jesús. Es creyendo en Él, es recibiéndole en nuestro corazón como el Señor y Salvador que podemos ser salvos. Es solo confiando en el buen pastor, Jesús, que podemos pertenecer a su rebaño. ¿Qué decisión vas a tomar, amigo, amiga, en esta mañana? Tú que aún no perteneces al rebaño de Jesús. Quiero terminar con el versículo 16 de Juan capítulo 10, nuestro pasaje en esta mañana. Fijaos lo que Jesús está diciendo también ahí, versículo 16. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Esta expresión, tengo otras ovejas que no son de este redil, está apuntando, señalando al alcance universal del Evangelio. Ya lo hemos visto tiempo atrás en el capítulo 3, versículo 16 también. De tal manera amó Dios al mundo. En esta mañana Jesús te dice a ti que me estás escuchando, te amo, te quiero, eres especial para mí. Tú todavía no perteneces a mi redil, pero yo quiero que en esta mañana pertenezcas. Jesús dice, tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. Ya Jesús está anticipando la conversión, la salvación de aquellos que aún no son salvos, que aún no son sus ovejas. Jesús estaba pensando en cada uno de nosotros. Él habló hace algo más de 2000 años estas palabras. Y damos gracias a Dios porque muchos de los que estamos aquí ya pertenecemos a ese redil. Somos suyos, sus ovejas. Escuchamos su voz y decidimos seguirle porque entendíamos que Él es el buen y único pastor. Pero tú que me estás escuchando en esta mañana, aún no eres de Él. Y Jesús quiere ofrecerte su salvación, la vida en abundancia, si tú decides acercarte a Él. ¿No te gustaría hacerlo en esta mañana? Llevamos un tiempo en estos últimos domingos precisamente centrados en estas palabras de Jesús. Juan, vimos en su momento, él dijo que, a lo largo del ministerio terrenal del Señor, Él hizo muchísimos milagros, muchísimas señales. Juan solo recoge 7 de esos milagros. Él tuvo muchos discursos. Juan solamente recoge 7 de esos discursos.
¿Por qué? Porque él consideraba, dice este Evangelio en el capítulo 20, que él consideraba que esas eran suficientes. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es realmente quien dijo ser que era, el Cristo, el Mesías prometido en la antigüedad. No solamente era un hombre bueno, majo, bondadoso, que hacía cosas excelentes, todo eso lo era. No solamente creemos en un Jesús histórico, sino que también creemos que ese Jesús, ese hombre que vino hace algo más de 2000 años, además de todo lo que mostró a lo largo de su ministerio terrenal, Él también es Dios el Hijo, que quiere salvarte en esta mañana. ¿Por qué no le pides hoy, en este momento, a Jesús que entre en tu corazón? ¿Por qué no decides entrar por la puerta, por esa única puerta que te va a dar la oferta, la salvación, el regalo de la vida eterna? En esta mañana Jesús te sigue invitando a que te acerques a Él, a que pongas tu confianza solo en Él. Olvídate de la iglesia, olvídate de los simbolismos que rodean la iglesia, por mucha importancia que tengan esto y por muy necesarios que sean. Recuerda, solo Jesús salva. Yo quiero animarte a que si aún no has hecho esto, que luego, por favor, antes de que te vayas, puedas acercarte a mí, que podamos hablar. Y si no puede ser hoy, busquemos otro momento, pero cuanto antes, lo más rápido, acércate a Jesús y entrégale tu vida a Él. Amén.